jardín debe su nombre al fundador, al que se dio estas tierras para que se creara esta localidad, Guillermo Aceré, y se crea en el año 1964. No era este edificio, sino enfrente en una casa habitación que está pegada a la escuela número 2. Desde 2005, desde diciembre del 2005, estoy como directora de la Escuela de Educación Media número 2, Manuel Belgrano. Esta escuela fue creada en marzo de 1986. Como director se encontraba el profesor Juan Carlos Muñoz, que en este momento da biología en segundo año, que él es el ex octavo. Este edificio ya es más amplio, cuenta con 2 salas multiedad que se mantienen hasta la actualidad, una de 3 y 4 años y la otra sala multiedad de 4 y 5 años. Egresan pocos porque, bueno, han ingresado pocos. Ya el año pasado fue cuando ingresaron más alumnos de primaria. Cuando yo iban mis hijos a la escuela no había profesor de educación física. Me acuerdo que tuve unas discusiones porque me decían que no hacía falta en Colonia ser el profesor de educación física. Y una de las primeras que vino fue una chica que no era profesora de educación física, que era familiar nuestro, a cubrir porque no había quien cubriera esa vacante. Así que hacía de profesora de educación una maestra particular, que dijo yo voy a ser profesora y le dieron como no había otra. Así que mirá si conozco los problemas del pueblo. Acá no hay para seguir un terciario. Lo que está ahora es el aula virtual en Tejedor, que bueno, muchos chicos estudian ahí, porque la comodidad que no pueden trasladarse o no pueden pagar un alquiler. Eso sí es muy usado, pero no, si no se tienen que trasladar. Y a veces cuesta. Ningún patio tiene espacio techado, digamos, cubierto. Sí tenemos los cimientos y las paredes levantadas sobre un futuro Zoom que hace más de 12 años que están levantados y estamos año a año esperando la conclusión de la obra. Tienen que trasladarse a Carlos Tejedor, Rivadavia, bueno, hubo otras localidades más grandes, Trenquelao, que algunos se van a Buenos Aires, Santa Rosa. Y también de la solidaridad de los políticos de turno, ¿sí? Bueno, vienen promesa tras año, pero esperamos algún día, antes del deterioro que está sufriendo las paredes, que se están cayendo ladrillos, que bueno, se culmine de una vez para contar con un espacio para educación física, para actos recreativos, para efemérides, porque nosotros para tener un evento en invierno o los días de lluvia tenemos que despojar todas las salas, sacar todo, vaciar, sacar tabique para poder celebrar algún acto. Es un poco complicado, si no tenemos que depender de alguna institución que nos brinde un salón, que inclusive tenemos que abonar un alquiler o limpiarlo. Todo depende si es con fines de lucro o no. Sí, Bacho dice Bacho porque me dicen Bacho, yo soy Bonifacio Cray. Y a mí por Bonifacio no me conoce nadie. Bacho Cray. Y el piano, el único que se podía conseguir, porque los otros no te lo prestaba nadie, era el de tía Ida, pero no todas las veces, porque a lo mejor lo precisabas 2 veces por mes. Entonces, en una de esas, el que en ese entonces era presidente, don Pepe Grande, se fue a Buenos Aires, se encontró no sé por quién, y se compró un piano. Lo pagamos como pudimos, porque era un platal, y empezamos, y ahí se nos terminó ese problema, el del piano del club. Yo me acuerdo, en el 56, vine de Trenquelauque con una novedad. Había aprendido lo que es el principio de la pólvora, clorato de potasio, azufre, y allá en Trenquelauque en esos años se estaba haciendo mucho asfalto.
Y ahí aprendí a hacer las mezclas de clorato, azufre, sin carbón. Y poníamos en los tornillos y los tirábamos. Y si no, ponían de las adoquines, ponían una, otra carga, otra, se subía arriba una planta y a un vecino, un gallego, tenía zapatería, le hicimos bolsa, un vidrio, a ponerse, pero un vidrio grande. Nosotros éramos de la Colonia del Toro, pero mi vieja era nacida ahí y se crió ahí al lado del pueblo, ¿no? Así que para nosotros el pueblo fue Colonia Seré. A veces uno dice Tejedor o América por una cuestión de que más lo conoce, ¿no? Cuando está lejos, ¿no? Pero en el ámbito local o regional uno es de Colonia Seré, ¿no? Y un día encontré me trajeron uno de vía y no tuve en cuenta que estaba oxidado. Lo cargué, le di una vuelta, en la segunda vuelta explotó. Me abrió acá, parecía un huevo. Mi mamá lloraba. El don Juan Gatti, el padre de Togatti, tenía una forá y me llevó ahí donde vive César Brambila. Había un médico, un checoslovaco, un tal Stur, y me decía, no, en este caso la guerra, no es nada, porque él había estado allá. Decían que no era médico, que no tenía la equivalencia, pero tenía razón, no me cosió ni nada. Cuando tuve que ir a segundo año a limar, la lima la sentía, pero eso había quedado abierto, parecía un huevo. Y cuando se terminó esas mezclas de lo que había, me iba a la farmacia, había un tal Cardero, ahí enfrente donde vive mi yerno, que ahora hay un almacén, y había farmacia y me compraba las pastillas para la garganta que eran a base de clorato de potasio, las molía las pastillas para la garganta y con el azufre seguía haciendo hasta que me explotó ese tornillo y ahí me dejé de joder. Esto si lo dejabas, mañana amanece, hijo. Lo dejás y amanece. Una bicicleta ahí adiós, che. Hay bicicletas que están una semana ahí y nadie toca nada. Gracias a Dios que en buena hora lo diga. No, acá es muy sano, muy sano, muy sano. No había equipos para las orquestas, traían equipos de alternada, acá en el pueblo había continua, entonces no andaban los instrumentos. Y el don Alfredo Oroz, si los prestaba, en el cine tenía un transformador, lo prestaba para la noche del baile, y después al otro día lo colocaba. O sea que de Oroz hay mucho para decir, pero para bien, tenía sus empacadas, ¿sí? No le tocaran Boca, no le tocaran el Partido Peronista, y alguna otra cosita más, porque él decía, no porfíes nunca contra un vasco, porfía contra un chancho o contra un burro, pero contra un vasco nunca. Recuerdo ese tiempo que por ahí algo que, en el año 70, algo que muchos no lo han contado, que fue, y me gustaría tomar más datos de alguien que conozca más de lo hípico, un desafío en unas carreras hípicas de un caballo de General Viamonte, el Bulín. El Bulín y el otro caballo no me acuerdo cómo se llamaba, que era de La Pampa, y esa carrera se corrió en el año 70 en Colonia Seré, generó un movimiento de gente, de todos esos días, un sábado, domingo, y eso fue una parte de la historia. Eso sería bueno por ahí escucharlo por la gente que andaba en la parte de caballos, ¿no? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué fue el desafío ese, con tanta distancia, hacerlo ahí mismo en Colonia Seré, ¿no? Don Argentino Minghetti, el padre de Rodo, éramos muy amigos, mi padre íbamos mucho ahí, porque a Guerre siempre venía en tren, a veces mi papá lo iba a buscar o lo llevaba a Cuenca o a Vitoria, porque cuando no había tren acá, lo tomaba en Cuenca o Vitoria, y eran muy amigos. Y vos sabés qué habilidad tenía ese hombre, les hacía camiones, doblaban de adentro, tenían elástico, pero juguetes que acá en la juguetería no había nada. Desde lo comercial, ¿no? Uno se hizo la imagen eso de los viejos almacenes, de lo de señal, los de la cancha, ir a jugar un metegol a lo de Manolo Guerra, o al Club Los Once, muchas cosas que después fueron cambiando, ¿no? Que se fueron cambiando por una cuestión lógica. Y estaba
estaba el padre cura, y está el monaguillo, y dio una misa, y viste que pasa la bandeja, y uno de estos vivos, de estos chicos que andan por la calle, hizo una moneda de plomo, y la hizo igual que, y en vez de echarle la moneda correspondiente, le echó la del plomo. Y al otro día le dice el padre al hijo, dice, agarrá unas monedas del cofre y te vas a la panadería y te traes el pan. Bueno, agarró el chico una moneda y se fue. Y dice, ¿cuánto era? Bueno, tanto es. Y le dio las monedas y el panadero dice, hijo, dice, esta moneda no. ¿Por qué, señor? Dice, esta es de plomo. Y bueno, igual es, mañana me pagas con nada. Bueno, fue y le dice, padre, dice, le quedé debiendo al panadero porque esta moneda es de plomo. Ay, hijo, los han embromado. Bueno, deja. Vos andás por ahí. El que ha hecho esta picardía se va a reír con los otros de los que me ha embromado a mí. Vos observás, preguntá vos que estás en la calle. Y se supo, porque si uno se hiciera la macana y se queda callado, pero no, él le contaba, mirá, lo jodía al padre, lo jodía. Y se supo quién era. Era otro. Y dice, déjamelo, dice yo. ¿Qué le va a hacer, padre? Ah, dice, yo sé. Y cuando va a tomar, que se va con ¿viste la hostia? Cuando vas allá, en vez de echarle la hostia correspondiente, le echó la moneda. Y empezó a masticarla el muchacho. Y después dice, padre, ¿qué querés, hijo? Dice, esta hostia no pasa, en la panadería tampoco, hijo.